Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 6.286 del año 2016, formado por apelación de sentencia y el amparo promovido por María del Rosario Girón Ardona en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. La señora secretaria general adjunta dará lectura de la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 25 de febrero del 2015 emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, que confirmó el de fecha 14 de julio del 2014, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar la nulidad planteada por Pedro Aguirre Fernández dentro del juicio ordinario que promovió contra María del Rosario Girón Ardona. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 14 de abril del 2016, consideró: de las constancias procesales establece que la sala cuestionada, al confirmar la decisión del juez de primera instancia, lo hizo conforme a derecho, toda vez que la demandada fue notificada de la resolución que dio trámite a la demanda ordinaria entablada en su contra. Se le confirió audiencia por el plazo establecido en la ley, el cual transcurrió en demasía, sin que hubiera pronunciamiento de su parte, que si bien los otros demandados fueron notificados en la misma fecha, 18 de mayo del 2011, únicamente 2 de ellos excepcionaron, hecho que no interrumpió el plazo para el pronunciamiento de la demanda. Tampoco la interposición de excepciones tenía carácter suspensivo como lo argumentó el accionante y no era un obstáculo al curso del asunto principal, ya que el emplazamiento conferido no limitaba su actitud procesal, pues era independiente de los otros demandados. En virtud de lo anterior, el actor, ante la negativa de admitir su solicitud de rebeldía de la demandada y que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo, planteó nulidad conforme lo dispone el artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil, siendo el medio idóneo para atacar la resolución aludida y no prematuro y procedente como lo indica la postulante, lo que no vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, pues realizó sus peticiones, las que fueron resueltas y notificadas legalmente. Hizo uso de los medios legales que tuvo a su alcance, respetándose el debido proceso. Esta Cámara concluye que ante la inexistencia del agravio como elemento esencial para la procedencia del amparo, deviene notoriamente improcedente y así debe declararse. Se condenen costas a la postulante y se impone multa a los abogados patrocinantes conforme lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por María del Rosario Girón Ardona contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Se condenen costas a la postulante, se impone multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes Savinston Yair González Mejía y Mónica Ninet Santizo Zabaleta, quienes deberán hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme esta sentencia. En caso de insolvencia se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. Para el caso,
señora María del Rosario Girón Ardona, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Salenston Yair González Mejía, a quien dejamos el uso de la palabra. Honorable Corte de Constitucionalidad, estando en la etapa procesal oportuna, mi cliente, la señora María del Rosario Girón Ardona, expone en esta vista pública lo siguiente. En primer lugar, se reiteran los argumentos expuestos en el alegato de interposición del recurso de apelación, ratificando las razones pormenores que dieron origen al planteamiento del amparo. En uso de las facultades que la ley confiere y apegándonos estrictamente a las instrucciones ya expuestas en la presente audiencia, nos permitimos manifestar concretamente lo siguiente. En primer lugar, no se comparte el contenido de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en su Cámara de Amparo y Antejuicio en la sentencia de primera instancia dictada en el amparo, en virtud de que se dejaron de considerar circunstancias necesarias, propias e indispensables relacionadas a las situaciones procesales que dieron origen a la situación. Básicamente son dos puntos los que se tienen que considerar al momento de fallar en esta instancia. El primero lo consiste el hecho de que en el juicio ordinario civil que dio origen a todas estas situaciones, en su momento se confirió audiencia por el plazo común de 9 días a la parte demandada para que asumieran la actitud procesal que en derecho correspondían. Como ya se ha manifestado, 2 de los demandados interpusieron excepciones de carácter previo, las cuales fueron admitidas para su trámite e interpuestas en el plazo que confiere expresamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas excepciones previas, como bien lo explica tanto la doctrina como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, fueron tramitadas en el procedimiento de los incidentes conforme las reglas y la normativa establecida para el caso concreto en la ley del organismo judicial. Por la naturaleza de ser excepciones de carácter previas, las mismas se tramitaron en la misma pieza de autos y generaron efectos suspensivos de conformidad con lo que establece el artículo 136 de la ley del organismo judicial y sus reformas. Hay que tomar en cuenta de que el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 111 y 113 establece categóricamente que el plazo es común a todas las partes. ¿Eso qué quiere decir? De que al momento de haberse interpuesto las excepciones de carácter previo, estos incidentes generaron efectos suspensivos en relación a todos los demandados, porque no puede ser por un lado de que a 2 de ellos el proceso haya quedado en suspenso y en relación a la amparista el proceso haya continuado su trámite conforme lo establecido para el juicio de carácter ordinario. En ese orden de ideas, el juicio, al quedar en suspenso por las excepciones previas y especialmente por los incidentes, tenía que esperarse de que se resolvieran las excepciones y dichos incidentes que al día de hoy aún están pendientes de resolver y que ha transcurrido el tiempo en demasía, por lo cual no se puede considerar ni tomar en cuenta el argumento de la parte actora de solicitar la rebeldía de una de las partes cuando aún
esas excepciones previas no han sido ventiladas y no han sido resueltas en definitiva. En consecuencia a ello, en su momento procesal oportuno, el juzgado de primera instancia de carácter civil que conocía el asunto, tuvo a bien disponer y dictar un decreto por medio del cual se rechazó y no se admitió la solicitud en el cual se estaba pidiendo la declaratoria de rebeldía de la ahora amparista. Hay que tomar en cuenta que esa resolución era un decreto y al haberse rechazado la solicitud originaria, es bien importante manifestar de que ahí se genera la segunda situación que se somete a conocimiento a través del amparo. ¿Por qué? Porque si la parte actora no estaba de acuerdo con el contenido de ese decreto, debió de haber interpuesto como medio de impugnación idóneo la revocatoria que establece el Código Procesal Civil y Mercantil por tratarse de una resolución de trámite. ¿Qué quiere decir? De que no se estaba resolviendo el fondo del asunto, que no se trataba de un auto que estuviera dilucidando una cuestión de fondo. Sin embargo, se infiere que al haberse vencido el plazo de 24 horas que establece el Código Procesal Civil y Mercantil para la interposición de la revocatoria, se utilizó como un medio alternativo la nulidad. Sin embargo, esa nulidad no resulta ser el medio adecuado para impugnar, toda vez de que, como ya lo manifesté, la resolución directamente, o que mejor dicho, se dictó en el trámite de este juicio ordinario, fue un decreto, por lo cual la nulidad debió de haber sido declarada en todo caso improcedente por no haber sido el medio de impugnación de carácter ordinario adecuado que tenía que haberse interpuesto para atacar la decisión dictada por el juez de autos originales. A cuenta de lo anterior, se tramitó la nulidad en el incidente, se declaró con lugar la misma y al haberse apelado se puso en conocimiento al Tribunal de Alzada de la situación que se estaba generando en cuanto al hecho de no haberse utilizado el medio idóneo de impugnación. Sin embargo, ese aspecto no fue tomado en consideración al momento de dictarse el fallo de segunda instancia, lo cual ocasionó que se cometiera prácticamente un agravio directo en relación a los derechos de orden constitucional de la ahora amparista, lo que dio origen a tener que acudir a la vía del amparo como medio protector y tutelar de los derechos constitucionales, y que como garantía constitucional se solicita que se diera la máxima protección en cuanto al restablecimiento de los derechos que se consideran que fueran vulnerados. En ese orden de ideas, se solicita de que la Honorable Corte de Constitucionalidad, al dictar la sentencia de segunda instancia, declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Rosario Girón Ardona y en consecuencia revoque el fallo dictado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y como efecto proceda a otorgar el amparo a favor de la señora Girón Ardona, haciendo las declaraciones que en derecho corresponda y dejando en suspenso los actos reclamados que ya han sido especificados en la presente vista pública. En ese orden de ideas, bajo estos puntos y bajo estos argumentos, se solicita que se tenga por evacuada la vista pública conferida en la presente instancia. Muchas gracias, Honorable Corte de Constitucionalidad. Para servirle. Seguimos con el Ministerio Público.
Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la fiscal de la sección adjunto abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio. Le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, en su pronunciamiento, va en el sentido siguiente. Dentro del expediente identificado con el número 6286-2016, se establece de que hay una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, por medio de la cual se deniega el amparo que fue solicitado por la señora María del Rosario Girón Ardona. Esta denegación es completamente apegada a derecho, tomando en consideración que el artículo 111 y 113 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cuál es el derecho que tiene la parte demandante dentro de un proceso para poder pronunciarse. Si vencido este plazo no se pronuncia, efectivamente los efectos procesales están contenidos en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 113, en el sentido de que se debe tener por contestada la demanda en sentido negativo y como consecuencia de ello declarar la rebeldía de la persona para que el proceso continúe en su rebeldía. No obstante, la misma ley también le otorga el derecho para poder continuar y apersonarse en el juicio y tomarlo en el estado en que se encuentre. En ese punto, el Ministerio Público está totalmente de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y Cámara de Amparo, toda vez de que si la ley establece cuáles son los parámetros dentro de los cuales se debe pronunciar la parte demandada, le otorga ese derecho y no hace uso de ese derecho, definitivamente los efectos tienen que ser los que establece la ley. El proceso civil efectivamente se basa y debe ser instado a petición de parte, tal como ocurrió en el presente caso. En ese sentido, la Fiscalía de Amparos también está totalmente de acuerdo en cuanto al pronunciamiento de la Corte Suprema, en el sentido de que el artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cuál es el recurso que se debe utilizar, y en este caso se estableció que efectivamente hubo violación a la interpretación de la ley. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, al analizar esta situación, establece que efectivamente debía denegarse el amparo porque consideró de que no existía ningún agravio que se le haya producido a la persona amparista, porque el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en consonancia con el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece cuál es el requisito sine qua non para que proceda el amparo. En este caso, un agravio producido al amparista. Si no existe ese agravio de relevancia constitucional para que se deba otorgar protección constitucional, el amparo debe denegarse. En ese orden de ideas, la Fiscalía solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, conformidad con la ley y el artículo 67 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que declare sin lugar el recurso de apelación que fue planteado por la señora María del Rosario Girón Ardona, como consecuencia de ello, que confirme la sentencia venida en grado dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con fecha 14 de abril de 2016, y en ese sentido se deniegue el amparo que ha sido solicitado por la amparista, toda vez de que no existe un agravio de relevancia constitucional que deba ser reparado por esta vía. La solicitud la fundamento en los artículos, los que mencioné, del Código Procesal Civil y Mercantil, 111, 113, el 613, asimismo en los artículos 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 68 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Gracias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Se concluye la presente audiencia.